cordial saludo a todos. Soy el doctor Sebastián Ugarte de Chile, de la Clínica Indisa y director del programa de posgrado de Medicina Intensiva de la Universidad Andrés Bello. Lo que vamos a hablar en los próximos minutos es sobre el eventual y potencial uso de ivermectina para tratar la enfermedad COVID-19. La verdad es que al analizar este virus, él tiene una suerte de tridente de acción. Por un lado, daño tisular directo por el virus, por otro, generar una respuesta de endotelio y de trombosis, y por otro, el de generar una respuesta inflamatoria aumentada. Las alternativas de tratamiento actúan en diferentes pasos de la replicación o del daño que establece este virus. Y el dilema que enfrentamos es que mientras vivimos una epidemia, se requiere tiempo para obtener las aprobaciones del Comité de Ética, desarrollar los protocolos, hacer la tabulación de los datos, analizar los datos y tener los resultados. Todo esto en una enfermedad que tiene algo así como 6 meses sobre la faz de la Tierra. Por lo tanto, todavía los trabajos randomizados controlados van a tomar un tiempo antes de estar terminados, y sí se va teniendo simultáneamente observaciones clínicas, estudios observacionales, que igual tienen que obtener todas las aprobaciones necesarias de los comités científicos y de ética, pero son un poco más rápidos. Esperemos que en definitiva después se cuenten con los estudios randomizados que permitan aclarar las dudas que hasta el día de hoy subsisten. Hay estudios en marcha, tanto con ivermectina como con otros agentes farmacológicos. La revista Nature publicó en el día de ayer más de 20 moléculas que pueden ser estudiadas de tipo farmacológico y más de 100 moléculas en total. Dentro de los principales candidatos que se han estado estudiando hasta ahora está ivermectina, corticoides, plasma convaleciente, hidroxicloroquina o cloroquina, lopinavir, ritonavir y remdesivir. La ivermectina es una molécula obtenida a partir del Streptomyces y que se ha visto que tiene diversas potencialidades. Sus descubridores obtuvieron el premio Nobel, pero su utilización en coronavirus sabíamos que se podía usar en otros virus, pero se origina a partir de este estudio sale en Australia, en que utilizando células Vero-Schlam que son susceptibles de infectar con SARS-CoV-2, las infectan y luego por 3 días van viendo qué pasa con el material viral en el citoplasma de la célula o en el sobrenadante. Y ven en esta escala logarítmica cómo rápidamente en el día 1, en el día 2, en el día 3 disminuye tanto en el material celular como en el sobrenadante la expresión de material viral. 93% en las primeras 24 horas y 5.000 veces en las 48 horas, disminuyendo sobre el 99,8%. Esta es la molécula y se piensa que su principal acción es actuando sobre la importina alfa beta 1 al dividir este heterodímero, impide la importación de material genético hacia el núcleo de la célula y la posterior replicación. El detalle es que lograr las concentraciones plasmáticas que se logren en el estudio inicial australiano podría requerir dosis mayores, y analizando las diferentes presentaciones y las concentraciones que se consiguen en diferentes estudios, se considera que conseguir los resultados que se obtienen en cultivos celulares puede requerir concentraciones 9, 8 veces mayores de lo habitual o incluso mayores. De ahí, ¿cuál es la dosis? Si 0,2 miligramos por kilo o 120 miligramos o 60 miligramos cada 72 horas. La verdad es que incluso con dosis bastante altas se estaría por debajo del mismo nivel de concentración citoplasmático obtenido en el modelo experimental.
La FDA, a partir de la información del estudio de Cali, aprueba el realizar estudios clínicos con esta molécula y básicamente esta molécula obtenía a partir del streptomyces se ha visto que tiene efectos como antiparasitario, antibacteriano, también tiene efectos en algunos tipos de cáncer y antiviral que se ha ensayado en Zika, en influenza, en chikungunya, en HIV-1, en fiebre amarilla, etcétera, específicamente por su efecto sobre el heterodímero de la importina alfa-beta-1 pudiera tener un rol en esta enfermedad. Otro aspecto interesante es que en el receptor AC2 que se une a la proteína Spike necesita la acción de TMPRSS2 y aquí podría haber un rol en la membrana celular de la ivermectina sobre esta serasa de la membrana. Tenemos estudios como este estudio Lehrer que muestran que actuaría a este nivel. Y básicamente tenemos el receptor AC2 que se disocia y se activa la proteína C activada, favorecida por esta proteoserasa transmembrana SS2 y entra el material genético del virus y permite su reproducción dentro de la célula y posteriormente dentro del núcleo. Entonces, habría al parecer dos niveles de acción y eso podría lograrse con niveles posológicos bastante menores, lo que explicaría los estudios observacionales que están usando dosis habituales de ivermectina. Algunos detalles que sugieren una eventual utilidad, pero que son anecdóticos, demuestran asociación, pero no causalidad, es que si vemos la distribución en este mapa de los casos a lo largo del mundo y la concentración de mayores casos, y vemos por otro lado los países que usan ivermectina para prevención de enfermedades parasitarias, ustedes pueden ver cómo son países con menos incidencia de la enfermedad. Por otro lado, si ven en Perú, en la zona de Loreto, que se utilizó ivermectina en atención primaria, disminuyeron las fatalidades asociadas a su uso. Nuevamente, asociación, esto es anecdótico, no es causalidad. Sin embargo, uno podría decir, quizás pasó la pandemia y al pasar el pico de la epidemia, también disminuyó la fatalidad y no tiene nada que ver con el medicamento. Lo curioso es que en la línea azul ustedes pueden ver que los casos siguieron aumentando y lo que disminuyó fue la mortalidad, que disminuyó antes y los casos seguían aumentando. O sea, la gente se enfermaba, pero no moría por la enfermedad. Entonces, esto por lo menos mueve el interés de seguir investigando. Pero ¿qué evidencia hay? La verdad es que para analizar la evidencia debemos considerar, por un lado, en qué tipo de paciente se aplica, si es prehospitalario o intrahospitalario, cuál es la intervención, ivermectina, dado por vía oral, en qué dosis, asociado o no asociado, con qué se compara, si con el tratamiento estándar o contra placebo, y ver las variables de desenlace, qué es lo que se está considerando. Tenemos el estudio de Cali, que es un estudio preclínico de laboratorio. Después tenemos el estudio de Aguirre Chang en Perú, que es un reporte de 7 casos, ¿no es cierto?, con un 100% de recuperación. Luego tenemos un estudio de Patel, que fue retractado porque Patel había publicado además este estudio sobre hidroxicloroquina, donde se demostraron que algunos de sus datos eran espurios, entonces eso se retractó. Ahí mostraba un 7% de mortalidad versus 18% con disminución de los días de estado y días de estado en la UCI.
Posteriormente, Patel publica un estudio con 704 pacientes recibiendo dosis de 150 microgramos por kilo en comparación con otros 704 pacientes que reciben otro tipo de terapia, la terapia convencional. Y se ve un menor número de fallecidos versus los que no reciben ivermectina. 7,3 versus 21,3. Entonces, esto es específicamente pacientes que reciben ventilación mecánica y también disminuyen los días de hospitalización. Posteriormente, en Fort Lauderdale, Rachter publica en los Estados Unidos 280 pacientes con infección confirmada y que reciben tratamiento. Describe sus comorbilidades, ¿no es cierto? Y demuestra una reducción de la mortalidad en el grupo que recibió ivermectina, 15% versus 25,2%. Entonces, esto en aquellos pacientes más graves también se ve una disminución de la mortalidad en el grupo de Estados Unidos. En nuestro estudio observacional que hemos visto, 55 pacientes que llevamos tabulados, a las 48 horas medimos qué pasa con la reacción de cadena de polimerasa y vemos que 90% son negativos a las 48 horas. De aquellos pacientes que necesitaban drogas vasoactivas para mantener su presión, el 66% ya no los necesita a las 48 horas. La PAFI de inicio era de 89 y esta aumenta en un 30% a las 48 horas. En Ezeiza, Argentina, en el hospital de Nequian, se han tratado 135 pacientes recibiendo este tratamiento y lo interesante es que ellos invitaban a participar en el protocolo y aquellos que no querían no recibían, lo que permitió que hubiera 15 pacientes sin el protocolo, 34 con el protocolo y poder de alguna manera comparar. Si bien es un estudio observacional, no es randomizado. Entonces, se veía que los que recibían ivermectina eran pacientes que tenían un poquito más de comorbilidad, pero no era significativo. Y en términos de severidad, tenían más neumopatía, ¿no es cierto?, más necesidad de ventilación mecánica. Si consideramos que la mortalidad en los no sintomáticos es muy bajita, en los leves a moderados un 5%, un 15% en los severos y un 50% en los muy graves, y vemos lo que pasó con la mortalidad en este estudio. La verdad es que en el grupo con ivermectina hubo un solo fallecido y con otros tratamientos hubo 3 fallecidos, que da un 21,4 y podría ajustarse a lo escrito en la literatura. En el grupo de ivermectina la mortalidad que se describe es menor que en el otro grupo y menor que lo escrito en la literatura. Ellos han utilizado dosis por una sola vez de 24 miligramos en los casos leves, 36 en los moderados y 48 en los graves. Hay intervenciones, sí, aspirina en los leves, enoxaparina y dexametasona en los casos moderados y bolo de corticoide en los casos más graves. También han utilizado un protocolo de ivermectina carreginina como profiláctico y viendo qué ocurría. Y en el grupo con ivermectina carreginina, ningún funcionario de la salud se volvió positivo y 11, lo que equivale a un 11% en el grupo que no recibió ivermectina carreginina como profilaxis. La mayoría eran enfermeros, pero habían residentes de anestesia, médicos de terapia, etc. Hay otros estudios como este del sistema de salud de Basila con la Universidad de Chiang Yatong, utilizando ivermectina con doxiciclina o
hidroxicloroquina con acitromicina, viendo la evolución, y fue un poco mejor en el grupo que recibió ivermectina. Pero todo esto son estudios preprint que no han pasado por revisión por pares aún y que son observacionales, no son estudios randomizados controlados. ¿Qué nos depara el futuro? La verdad es que hay bastantes estudios randomizados cuyos resultados esperamos. Nosotros estamos trabajando no como Homero Simpson, espero, sino con un poco más de dedicación, trabajando duro en juntar más información y poder desarrollar estudios randomizados al respecto para aportar más información. Si asociarlo con otros medicamentos puede ser, hay estudios que están explorando eso, y de momento de estas opciones, los que tenemos dos opciones que tienen estudios randomizados controlados que sí demuestran su eficacia, al menos corticoides que disminuye la mortalidad y remdesivir que no disminuye la mortalidad, pero disminuye sí los días de estar, lo que debería asociarse a la gravedad de la enfermedad. Corticosteroides, el estudio Recovery Trial que ustedes conocen, el plasma de convaleciente que ha mostrado ser seguro, pero no sabemos si reducir las variables de desenlace, y el remdesivir que parece ser promisorio en términos de disminuir los días de hospitalización que se asocia a disminuir la gravedad de la enfermedad. Las referencias de estas charlas se las comparto por si ustedes desean revisarlas, en las que me ha permitido compartirle esta información, aparte del trabajo que nosotros estamos realizando en nuestro centro. Aquí con parte de mi equipo, dando de alta a uno de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención.